Vamos a iniciar el acto dedicado a Donato Amado. Vamos a invitar al señor Carlos Hertz, director del Centro Bartolomé de las Casas. En primer lugar, quisiera mencionar que me siento muy gratamente, halagado y en parte también sorprendido por ser la persona que voy a dar la semblanza de mi amigo Donato. Creo que no sé si soy merecedor de este momento tan importante, tan sensible, tan emotivo, y trataré de hacerlo de la mejor manera, como un cargo, un desafío, y conociendo una parte importante del trabajo de Donato, habiendo compartido con él todos sus años de estudios, también de doctorado, y
y conociendo en él una persona brillante, sensible y comprometida. Voy a empezar un poco señalando algunos elementos sobre su vida. Donato nace el 5 de diciembre de 1962 en Chinchaypuquio, Anta, Cusco, quechohablante, especialista en estudios sobre el mundo andino, en historia inca y virreinal. Estudió la primaria en un colegio de su pueblo y la secundaria en el Colegio Nacional de Ciencias, en Cusco. Sus estudios universitarios los cursó en la Universidad Nacional San Antonio de Abad, de Cusco, en la carrera de Historia. Fue doctor en Historia con mención en Estudios Andinos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Igualmente, ahí cursó su estudio de maestría. Fue miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia, diploma otorgado el 18 de febrero de 2009. Realizó diversos estudios de posgrado en el Colegio Andino del Centro Bartolomé de las Casas, donde actualmente soy su director general. Su experiencia de docencia también es importante, ¿no? En particular, luego su dedicación como profesor en la Universidad Nacional San Antonio de Abad y otras menciones como profesor visitante. Su experiencia profesional como historiador de la dirección del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, como coordinador del área de investigación y estudio del proyecto de Capañán, del Instituto Nacional de Cultura, coordinador encargado del proyecto Capañán después también, miembro fundador y asociado de la Asociación Curaca desde 2002, integrante de la investigación sobre la religión en el ámbito colonial andino, financiado por la beca de Pearl Charitable Trust. Donato nos ha compartido un conjunto de importantes publicaciones. Menciono algunas de ellas, porque son bastantes. Mencionó la publicación del libro Génesis del regionalismo y localismo cusqueño, publicación del libro Incas e Indios Cristianos, élites indígenas e identidades cristianas de los Andes coloniales, publicación en el libro Élites indígenas en los Andes nobles, caciques y cabildantes bajo el yugo colonial, autor y coordinador de la publicación del libro intitulado Sistema Vial Collasuyu, publicación y participación en el Congreso Pueblos y Provincias y Regiones en la Historia del Perú, con el libro Pueblos, Provincias y Regiones en la Historia del Perú. Coautor en la publicación Choyquirao, símbolo de la resistencia andina. Otra publicación, el Cabildo de los 24 electores de las 8 parroquias cusqueñas. Otra publicación, Los caminos del Inca en el Valle del Cusco, el urbanismo inca del Cusco, nuevas aportaciones. También el sistema de tenencia de tierras de ayllus y panacas incas en el Valle del Cusco. Otra, escrituras silenciadas, poder y violencia en la península ibérica y América. Finalmente, el estandarte real y el Mascapaicha, historia de una institución inca colonial. Así como diversos artículos que sería muy largo mencionar. Quisiera en particular mencionar dos importantes, valiosos aportes de Donato, que resalto también de dos importantes publicaciones y estudios realizados por él. Donato, en su importante estudio El estandarte real y la Mascapaicha, historia de una institución inca colonial,
Desde un esfuerzo de investigación en un periodo de 3 siglos, nos da a conocer una parte sustancial de la historia colonial del Cusco, en relación a la participación de los diversos actores de aquel momento en la vida cotidiana cusqueña, en particular de la nobleza inca en el cabildo cusqueño, así como de aquellos símbolos como el estandarte y la mascapaicha como instrumentos de tradición inca y de identidad cultural. Pero también Donato nos comparte a través de sus estudios cómo se fueron generando cambios estructurales en el tiempo, lo cual nos sirve para entender los complejos procesos de modificación de los roles sociales y políticos en un contexto de hegemonía de poder colonial y de diversos mecanismos de resistencia que ha caracterizado la vida de las poblaciones locales indígenas. Fue la rebelión de Tupac Amaru la que produjo los mayores cambios en los ya limitados privilegios de los indios nobles, ante la mayor desconfianza del colonialismo español frente a todo lo que implicaba posible riesgo a su poder. Lo que viene luego es una pérdida del estatus político de la nobleza inca para dar paso a formulismos decorativos que se reafirman en la República y que continúa hasta nuestros días, cuando percibimos los escasos espacios de participación y ejercicio de democracia participativa en las instituciones políticas del Estado. Qué ironía de la historia que sea el mismísimo libertador Simón Bolívar quien dispusiera eliminar los privilegios de los descendientes incas. El alferazgo comunal persiste en muchos lugares como un componente a tomar en cuenta en una serie de simbolismos que desde la esencia misma de la comunidad campesina muestra formas diversas de resistencia cultural y de resiliencia y adaptación frente a los agresivos procesos de modernización que no les importan las dinámicas locales, y tenemos la perentoria tarea entonces de seguir generando condiciones para un diálogo intercultural en condiciones de equidad. También Donato nos enriquece la historia en su investigación para obtener su grado de doctor titulado Sistema de tenencia de tierras de ayllus y panacas incas en el Valle del Cusco, siglos XVI y XVII, y nos ilustra con otros importantes aportes sobre los sistemas de tenencia de la tierra de los ayllus y panacas, tan necesarios para entender la organización social de los incas, los nobles de privilegio y el sistema complejo de seques y huacas en el Valle del Cusco, donde además de explicar las relaciones de poder y de parentesco según su ubicación territorial en el Hanan Cusco, sectores de Chinchaysuyo y Antisuyo, o Jurin Cusco, sectores de Coyaysuyo y Chinchaysuyo, nos muestra la organización del sistema administrativo, político y religioso mediante los diversos caminos de integración orientado a los variados pueblos relacionados a los 4 suyos del Tahuantinsuyo. También lo hace desde un sólido esfuerzo de data histórica que explica cómo las canchas o palacios incas devinieron en la creación de las casas principales de los vecinos feudatarios y de los espacios públicos coloniales. En este caso, una vez más, el aporte de la historia que nos comparte Donato a partir de los sistemas de seques y panacas, cuán útiles son para tener necesarios puntos de partida de cómo se entendió y debería entenderse los procesos de planificación de los territorios, otra tarea urgente por encarar en el país. Culmino estas 2 referencias desde los principales aportes académicos de Donato para hacer una reflexión que debemos considerar todos y todas quienes estamos interesados y preocupados por el devenir de nuestro país, en particular de nuestra macrorregión sur, y si queremos más específicamente del Cusco. Nos urge unir los mayores esfuerzos para generar condiciones hacia la construcción de una gobernanza de nuestros territorios. Debemos convocar a los diversos sectores y actores de la sociedad que estemos preocupados por participar en los procesos de transformación social y política en una perspectiva del buen vivir y de los buenos vivires, o de los buenos vivires. Y para ello, cuán oportuno, vigente e importante es conocer la historia, y en particular esa historia que reivindica la participación de las poblaciones indígenas y sus múltiples estrategias de resistencia y adaptación, así como de manejo de sus territorios. Es esa historia la que nos dará las luces
de lo que ocurrió, de cómo aprender de esos procesos y de cómo saber considerarlos en las renovadas políticas que deben ser diseñadas e implementadas si realmente queremos esos cambios. Y en todo ello debemos valorar el rol y la movilización de las ahora poblaciones campesinas e indígenas de los Andes como protagonistas centrales de las nuevas historias que se irán desarrollando. En ese contexto y en esas tareas tan perentorias para el país y la región, valoramos sobremanera los aportes de nuestro siempre amigo Donato Amado. Muchas gracias. Muy buenas noches, señor del Instituto Cultural Ayllu y Panaca, de la cual fue fundador el doctor Donato Amado González. Estimados amigos, familiares presentes esta noche, el doctor Donato Amado era la voz autorizada de las grandes conferencias, los simposios y también el registro de nuestra memoria en diferentes museos del Cusco. Su don de amigo también prevalece ahora que ya no está con nosotros, pues todos recordamos con afecto sus enseñanzas y comentarios, siempre alentando la investigación, citando las fuentes con objetividad. Estamos convencidos de que su aporte a las ciencias sociales seguirá fructificando en nuestro país, motivando siempre el respeto por nuestra historia y cultura. La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco entrega el presente reconocimiento al Instituto Cultural Ayllu y Panaca, honrando de esta manera la memoria del doctor Donato Amado González. Muchas gracias. Señores organizadores de la 9ª Feria Internacional del Libro en la ciudad de Cusco, autoridades de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, doctor Carlos Hertz, director general del Centro Bartolomé de las Casas, doctoras Eva Kubiak y Elena Amerio, miembros del Instituto Cultural Ayllu y Panacas, amigos e invitados especiales. Como directora del Instituto Cultural Ayllu y Panaca, deseo agradecer a los organizadores de la 9ª Feria Internacional del Libro de la ciudad de Cusco el de realizar dentro de todas sus actividades culturales e invitarnos a rendir un sentido homenaje y tributo a la memoria de tan destacada personalidad, académico, maestro y miembro honorario de nuestra institución cultural, que es el resultado de una visionaria voluntad y apoyo destacados académicos de diferentes especialidades, que buscamos generar un espacio de enseñanza necesaria y comprometida hacia la población y la niñez. El doctor Donato Amado, al igual que la producción de sus obras científicas, contribuyó con sus conocimientos a la elaboración de los diferentes programas, tales como la Ruta de las Colcas de las Panacas del Urincosco, la Ruta de la Quebrada de Chacán, la Ruta del Sistema de Colcas, la Ruta de las Cochas o Lagunas y Humedales del Valle del Cusco, la Ruta de los Sitios Sagrados de los Jarancosco, la Ruta del Sistema de Colcas del Valle Sagrado de los Incas y entre otros, que forman parte del gran proyecto Expedición Botánica en el Valle del Cusco, Justo Mantilla Holguín, destinado a enseñar a los pequeños exploradores de nuestra vasta cultura arqueológica y gran biodiversidad. El doctor Donato Amado fue un hombre generoso y cordial, de una vida austera y consagrado enteramente al trabajo de investigación y al estudio, lo que le ganó el respeto y la simpatía de sus colegas, discípulos y amigos. Su vida y obra son un ejemplo de lo mucho y bueno que puede hacerse cuando se trabaja intensamente, en silencio, sin ambiciones de figuración ni económicas, con un severo concepto del deber y exacta noción de sus propias posibilidades.
Su figura será recordada con simpatía por quienes lo tratamos y su talento y probidad constituirán siempre una norma para sus discípulos y los continuadores de sus obras. Finalmente, quiero agradecer a las autoridades y amigos que han propiciado este homenaje a su obra y trayectoria humana, a quienes instamos a impulsar la publicación de sus obras póstumas. Agradezco también a la considerable cantidad de amigos personales e intelectuales de nuestro espacio regional y del mundo entero que me han acompañado y me siguen acompañando en este complejo periodo de reacomodación a una vida sin la presencia del doctor Donato Amado. Muchas gracias. difícil hablar en estos momentos de un gran amigo de Javier Fonseca Santa Cruz, ya que palabras como investigador, descubridor, el señor de Huari, estos adjetivos en estos últimos años han descrito
la presencia de Javier Fonseca, quien él se hizo mucho más conocido a través del gran hallazgo que se hizo allá en Espíritu Pampa. Javier Fonseca Santa Cruz estudió pues en el colegio, en la gran unidad Inca Garcilaso de la Vega y después en nuestra gran universidad San Antonio Abad del Cusco. Él se graduó como licenciado en arqueología y ya desde la universidad tenía pues esta inquietud, esta curiosidad que siempre la ha reflejado y también un poco de excentricidad que siempre lo ha identificado. Es así que Javier Fonseca desde la etapa universitaria participa de diferentes investigaciones arqueológicas, tanto para rescate o como investigación. Yo recuerdo mucho a Javier, uno de los primeros trabajos que tuve la suerte de hacer con él fue en Huanacauri, en este enigmático cerro Huanacauri, que a través de muchas investigaciones, crónicas, dan el inicio pues, de nuestra gran cultura inca. Recuerdo a Javier cómo tenía esa minuciosidad en el estudio, ese compromiso con nuestro patrimonio, de querer entenderlo bien, la distribución en el contexto arqueológico de nuestra cerámica, el por qué estaba ahí y a qué se debía. Javier Fonseca, años después, participa en otros proyectos de investigación, tanto en Machu Picchu y en su entorno. Después, ya en el 2008, él se dedica a trabajar en Vilcabamba, en Espíritu Pampa. Javier Fonseca, en estos años, trabaja explorando lo que conocemos como Espíritu Pampa, con la finalidad de querer entender si era o no era la Vilcabamba que siempre se había mencionado en todas las crónicas que manejábamos hasta entonces. Recuerdo yo esas noches de conversación con él, ya que también pude trabajar con él allá en Espíritu Pampa, y él mencionaba su paso por Machu Picchu y en las zonas donde le había tocado excavar, y él hizo lo que a veces muchos arqueólogos no hacemos. Él hacía un trabajo de reconocimiento, prospección arqueológica a los lugares donde él iba a trabajar. Recogía información etnológica del lugar para poder sustentar las teorías que él se planteaba. Entonces, él cuando llega a Espíritu Pampa ya llega con este conocimiento, con esta cualidad que tenía. Entonces, en Espíritu Pampa él hace lo mismo, empieza a hacer una prospección arqueológica en estas zonas y así también a empezar a recolectar esta información etnológica del lugar. Y esto apuntaba ya a que él tenía una cierta noción para llevar a cabo excavaciones en un sector totalmente nuevo, totalmente desconocido. Javier fue un gran amigo, compartimos muchos trabajos juntos. Ahora que pasaron las fotografías tanto del maestro de Donato y como de Javier, la labor que realizamos es prácticamente en el campo. Me hace recordar todos los días, todas las noches que uno pasa con los amigos que se van desarrollando en esos días, y recuerda pues esas noches frías tal vez, o esos climas templados, y lo recordamos con cariño, pero también recuerdo la minuciosidad que tienen ellos para poder identificar aquellos sitios arqueológicos. Y eso es lo que hizo Javier. Él identificó un lugar con un gran potencial arqueológico, un lugar que no tenía registrado nuestro Ministerio de Cultura, un lugar que otros investigadores habían pasado por alto. Espíritu Pampa ha tenido visitas desde Jairam Bingham, tiene una gran cantidad de relación de escritos por cronistas y como investigadores actuales, así como arqueólogos que han ido a investigar allá Espíritu Pampa. Javier, muchas veces dicen que puede haber sido de suerte que él haya encontrado este sitio, pero no es así. Esto viene de un trabajo previo, como ya les había mencionado, de identificar un sitio y recolectar información. Es así que en esa temporada de excavación
él empieza esta excavación por terquedad de ubicar unas unidades de excavación para descartar posibles presencias. Y nos dimos con la sorpresa de que existía una gran diversidad en la estratigrafía del lugar. Javier tenía a veces no sabría cómo describirlo, ese ángel para poder convencer a todos los demás de que sí estábamos ante algo totalmente distinto. Con Javier empezamos a hacer estas excavaciones allá en Espíritu Pampa y a los meses empezamos con los grandes hallazgos. Se califica hoy en día de notable, sorprendente, el descubrimiento de este enclave Huari y del Señor de Huari allá en Espíritu Pampa, y que de cierto sí lo es. Y esto es un gran aporte que nos deja Javier, este estudio que hizo él allá, que venía trabajándolo desde el 2009 y que el hallazgo se hizo en el 2011. Javier, después de esto, tiene publicaciones, artículos y libros acerca de Espíritu Pampa, y tal vez el que más a mí me gusta es el de Vilcabamba, Arqueología de la Resistencia Inca. Con Javier, durante todos esos tiempos de excavación allá, siempre mostró ese cariño a nuestro patrimonio cultural. Y es así que con este cariño y con esa dedicación es que yo entiendo que él llega a descubrir este gran hallazgo, y en especial el del Señor de Huari. Javier Fonseca este año nos dejó, posiblemente por enfermedades que haya estado arrastrando años anteriores. Muchos dicen que posiblemente sea a raíz también de este descubrimiento, porque entendemos que los contextos que habíamos descubierto tenían entre 600 o 700, no, mucho más todavía, sellados, que posiblemente le hayan podido afectar. Pero yo quiero recordarlo a él como que cuando él descubrió, todos empezamos a llamar el Señor de Huari, ¿no?, por el descubrimiento. Y sí, pues en muchas reuniones lo reconocíamos a él como el Señor de Huari. Y ahora que ya no está, a veces recordarlo y decir: el Señor de Huari ya no está con nosotros, pero es él mismo quien había descubierto este enclave Huari tan importante para nuestra región del Cusco, allá en nuestra selva. Les cuento esto un poco porque quería que un poco conozcan quién era Javier, que no solamente era un hombre dedicado, sino un gran ser humano, con muchos defectos quizás, pero con muchas virtudes también. Javier, a lo largo de estos últimos años, se ve dedicado a hacer trabajos de investigación, y hoy en día hay algo que a mí me queda, o quizás me da una cierta preocupación, ya que hay muchos puntos que todavía Javier tenía en investigación, no se había culminado. El por qué un sitio Huari en el mismo sitio que años, dos culturas separadas por el tiempo coinciden en un mismo espacio geográfico. El por qué la distribución del hallazgo, porque junto con este señor, con este personaje tan importante, nosotros habíamos encontrado hasta 16 tumbas con diferentes tipos de arquitectura funeraria, y el mismo señor de Huari, cuando conversábamos con él, nos daba incógnitas de por qué estaba distribuido de esa manera, y habían otras tumbas alrededor a manera de guardianes, si se puede decir, ¿no? Y también teníamos la gran duda con Javier acerca del Señor de Huari, ya que su hallazgo se dio como a 1 metro de un gran huaqueo,
un huaqueo que por lo menos habrá tenido en diámetro unos 2 metros, ¿no? Que era totalmente notorio. Entonces Javier, estas preguntas nos ha dejado en el vacío. Yo sé que él continuaba viajando allá a Espíritu Pampa a seguir recolectando información. Él me contaba de sus viajes. Yo ya no lo podía acompañar, obviamente por cuestiones laborales, pero todo esto se ha truncado. Me hubiera gustado tal vez un poco más de tiempo y Javier nos hubiera entregado una producción mucho más rica acerca de los hallazgos que se habían hecho allá. A veces para mí, una persona que yo he conocido desde la universidad, que he trabajado con él en muchas temporadas, y como ustedes bien saben, las amistades se fortalecen en estos espacios, ya que prácticamente vivimos año o 2 años juntos en temporadas de excavación. Es difícil a veces recordarlo a Javier por el don de gente que era él, y que esto, obviamente, muchos de los colegas y amigos que somos afines a él, tenemos la responsabilidad de continuar con esto. Y decirles acá a sus hijos, a sus 2 menores hijos, que ustedes han tenido un gran padre y que se sientan muy orgullosos de ellos, del papá que han tenido, y que tal vez él, en la sobriedad que tenía con ustedes, les decía lo mucho que los quería, pero a veces a nosotros en un espacio más de amistad nos contaba en realidad cuánto nos llegaba a amar a sus hijos. Siéntanse muy orgullosos de su padre, y a todos los presentes, muchas gracias por su atención. Señor Ricardo Fonseca, hijos, familiares, amigos del arqueólogo Javier Fonseca, arqueólogo Jimmy Paiva, tengan ustedes y todos los presentes muy buenas noches. La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, esta noche tan significativa, recuerda y rinde un reconocimiento póstumo a nuestro compañero de trabajo, el arqueólogo Javier Fonseca Santa Cruz, quien nos dejó recientemente a temprana edad. Reconocido como gran profesional por su trayectoria y disciplina científica, como acabamos de escuchar en la semblanza de quien esperábamos más contribuciones desde la arqueología, como el descubrimiento del Señor de Huari en Vilcabamba, dando a conocer al mundo sobre este personaje noble que habitó esos lugares. Por ello, cómo no reconocer a Javier Fonseca Santa Cruz por esta puerta abierta que nos deja con el descubrimiento del Señor de Huari de Vilcabamba. Liderando un equipo de campo con limitaciones y un territorio difícil, supo salir adelante bajo su condición. La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, en el marco de la Feria Internacional del Libro Cusco 2022, ofrece un reconocimiento a la familia del arqueólogo Javier Fonseca Santa Cruz. Muchas gracias. En primera instancia, agradecer a los organizadores de este evento por hacer posible este reconocimiento a mi hermano Javier. Ver las fotografías que pasaron definitivamente vuelven a retroceder en la memoria de uno lo mucho que Javier ha sido para la familia. Javier nació un 24 de febrero de 1972, falleciendo un 20 de junio del 2022.
exactamente a sus 50 años. Un muchacho desde sus inicios que puedo dar fe, puesto que juntos estudiamos en la universidad, donde pues él siempre se mostró un hombre en aquellos momentos impetuoso, animoso a todos los quehaceres que debía haber pasado un estudiante en la universidad, siendo asambleísta universitario en 2 oportunidades, habiendo sido partícipe de la primera banda de músicos de la universidad, siempre activo, un personaje muy proactivo en todo sentido. Con Javier pasamos tantas anécdotas, muchas cosas para poder contar, sin embargo a veces el tiempo no lo va a permitir, pero haciendo un recuento, allá por los años 2005 o un poco más atrás, donde curiosamente apareció un amigo conocido que nos dio la oportunidad de ir a trabajar por la zona de Vilcabamba, donde yo fui a hacer un levantamiento topográfico, haciendo mis pininos dentro de mi carrera, y Javier haciendo un levantamiento arqueológico, que aún estaba haciendo estudios en la Universidad Javier. Nos fuimos en esa época, conociendo la zona de por allá, donde solemos decir aquellos que hemos estado en campo, tiramos pisos, ¿no? Durmiendo en el suelo, habiendo pasado muchas cosas, trabajando por la zona. Y en algún momento recuerdo haber dormido con mi hermano de espalda a espalda, puesto que veníamos a cuidarnos de los mosquitos, las arañas y todo ese asunto que se duerme en el campo, ¿no? Y recuerdo muy claramente, y siempre lo he comentado a los amigos en algunas oportunidades, donde Javier decía, tengo un sueño, y me lo contaba. Y su sueño de Javier era que un hombre tapado con una máscara de metal le seguía y le hablaba. En ese entonces, pues, muchachos, no sabíamos la situación que venía en adelante. Pasó el tiempo y ya Javier, el bachiller, como bien lo cuenta el amigo Paiva, apareció la oportunidad de trabajar en 2 lugares. Yo recuerdo cuando con Javier estuvimos en la casa, me decía, oye, mira, me están ofreciendo en 2 lugares, pero ¿sabes qué? Voy a elegir este que es el más lejos, porque este es algo que me está llamando, y es en la zona donde hemos trabajado tú y yo alguna vez. Y fue así que decidió irse a Vilcabamba. El resto es historia que sabemos. Y bien que lo dijo Paiva, y me hizo recordar, tenía algo escrito acá, pero a veces lo escrito no funciona, a veces en su momento. Es mejor soltar y decir lo que uno piensa de acuerdo a las circunstancias. Y decía, gracias a Jimmy, porque me hizo recordar esas cosas, donde Javier lo expresaba de esa forma. Y el término que entre ellos, como arqueólogos o colegas, dicen el señor de Guari, bien dicho ese nombre, porque Javier tenía esos sueños años atrás, donde visitamos esa zona. Esa es una parte que les quería comentarles de Javier, donde pues tenía toda esa voluntad, que bien lo han dicho el amigo que me antecedió. Una persona que era muy centrada en sus cosas. Nosotros vivimos en un edificio de departamentos de la familia, donde yo subía a su piso de Javier en reuniones que teníamos, ya sea el primero, el segundo, el tercer piso, y le decía, oye, vamos un rato, compartamos un rato. Y él decía, subo o bajo de un rato, estoy haciendo, déjame acabar esto. Y bajaba a una reunión que teníamos en casa, ya casi de repente cuando finalizaba la reunión familiar, porque era muy metódico en su trabajo, dedicado a su trabajo, y eso en particular sus hijos a veces lo han sentido, digo, cuando de repente no ha estado muy cerca de ellos, puesto que ha estado más metido en el trabajo. La empatía de ponerse en los zapatos de la familia, en este caso los hijos, hace bastante, ayuda bastante, y eso lo saben las dos
señoras que están presentes y a su mamá de los niños. Bueno, sin más que decirles, les agradezco mucho por la presencia y si valga el término, no nos olvidemos. Siempre recordemos a las personas que se está haciendo esta ceremonia aquí, sea del maestro Donato como de Javier Fonseca, recordémonos de la mejor manera. Cuando estamos vivos, yo les aseguro, estaría acá parado Donato o Javier, esta sala está llena. Pero ahora, solo familia y los amigos más cercanos. Y a la gente y a las personas que dan algo por nuestro país o una institución, se los reconoce en vida. Y yo agradezco a esta institución que está haciendo posible el agradecimiento, valga la redundancia, a esta institución de la 9ª Feria Internacional, que se está recordando de esos dos personajes importantes para nuestro país. Muchas gracias con todos. Muchas gracias, ingeniero.